El papel estaba en mi mano, temblando junto con mis dedos. Era un seguro de vida a mi nombre. $1.000.000. Beneficiario: Miguel Galindo, mi único hijo, quería verme muerto en un accidente de avión. Me llamo Herminio Galindo, tengo 72 años y vivo solo en un pequeño rancho en la Sierra de Oaxaca, México. Pasé 35 años como piloto militar en la Fuerza Aérea Mexicana. Después, 10 años más como instructor de vuelo para nuevos reclutas. Conocí los cielos de casi todo México y algunos países vecinos también. Ahora en mi vejez me conformo con la vista de las montañas de aquí, que de cierto modo me recuerdan a las nubes que tanto atravesé. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo esto. Todos los días hay una nueva historia aquí en este canal, Voz de los Abuelos. 47 años sirviendo a la nación, defendiendo los cielos de la patria. Y nunca imaginé que el mayor peligro que enfrentaría en la vida no vendría de fuera, sino de mi propia sangre. Dicen que la vida de un piloto militar está llena de riesgos, pero puedo garantizar, ninguna turbulencia que enfrenté se compara a la traición de un hijo. Después de que Mariana, mi esposa, falleció hace 5 años por un derrame cerebral fulminante, comencé a vivir solo. Nuestro único hijo, Miguel, se mudó a Ciudad de México después de casarse con Laura. Ellos siempre estaban muy ocupados, llenos de compromisos para visitar al viejo padre aquí en el interior. Yo entendía, o fingía entender. Después de todo, la vida en la gran ciudad tiene otro ritmo. Lo que no sabía era que el único compromiso que tenía mi hijo era con mi herencia y que no tenía paciencia para esperar a que Dios me llamara naturalmente. Escuchen bien lo que voy a contar ahora, porque hay ángeles disfrazados entre nosotros, y uno de ellos salvó mi vida en un día de julio que nunca olvidaré. Nací en 1953, en un pequeño rancho cerca de Oaxaca. Mi padre era minero y vivía buscando plata que casi nunca aparecía. Mi madre cosía para otros y fue quien realmente mantuvo el hogar. Estudié en una escuela rural hasta los 14 años, cuando un tío que vivía en Ciudad de México me llevó a la capital para terminar mis estudios. Fue allí donde descubrí mi pasión por los aviones. Me detenía en la cerca del aeropuerto Benito Juárez para ver los aviones despegando y aterrizando. Era mágico. A los 18 años hice las pruebas para la Academia de la Fuerza Aérea y pasé. Fue el día más feliz de mi vida y también el más triste en la vida de mi madre, que temía a esos aviones. La carrera militar me dio disciplina y propósito. Comencé pilotando aviones de entrenamiento. Luego pasé a aeronaves de transporte y en mis mejores años piloté cazas. No era de los mejores pilotos, pero era dedicado y cuidadoso. Nunca tuve un accidente grave, lo que en el medio militar es casi un milagro. Conocí a Mariana en un baile de oficiales en 1978. Era enfermera de la aeronáutica, una joven bonita de cabello negro y ojos verdes que parecían 2 esmeraldas. Nos casamos 6 meses después y al año siguiente llegó Miguel, nuestro único hijo. Mariana quería más hijos, pero tuvimos complicaciones y los médicos aconsejaron no intentarlo más. Pusimos todo en aquel niño, todo. Yo trabajaba en horarios locos. A veces pasaba semanas fuera en misiones, y Mariana se desdoblaba entre el hospital y la crianza del hijo. Nunca le faltó nada a Miguel, nunca. Tuvo la mejor educación que pudimos darle. Estudió en escuelas privadas, tomó clases de inglés, computación, natación. Todo lo que nosotros no tuvimos, se lo dimos a él. El muchacho era listo, eso no puedo negarlo. Aprendía rápido y tenía una labia que conquistaba a todos. Desde pequeño, cuando quería algo, sabía exactamente qué decir para conseguirlo. Mariana decía que sería abogado o político. Yo bromeaba diciendo que sería vendedor de coches usados. Al final se inclinó hacia la administración. Estudió en CDMX y fue contratado por una empresa de consultoría. Vivía viajando, con el celular sonando, siempre ocupado, siempre importante. En 2015, conoció a Laura en uno de esos viajes.
Ella también era consultora, trabajaba con marketing digital o algo así. Se casaron al año siguiente. Una bonita fiesta que me costó casi todos mis ahorros, pero estaba feliz de ver a mi hijo encaminado en la vida. En esa época ya teníamos nuestro pequeño rancho en Oaxaca. Compramos el terreno barato en los años 90, cuando la región ni siquiera tenía asfalto decente. Construí la casa poco a poco, los fines de semana y vacaciones. Era nuestro refugio, nuestro rinconcito para cuando me jubilara. A Mariana le encantaba el lugar, plantaba de todo en el patio: maíz, frijoles, calabazas, además de un huerto con mangos, guayabas y aguacates. Cuando me jubilé de la Fuerza Aérea en 2008, después de 35 años de servicio, continué como instructor de vuelo por una década más. Mi salario de militar retirado, sumado a lo que ganaba como instructor, nos daba una vida cómoda. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir bien e incluso ayudar a Miguel cuando lo necesitaba. Y siempre lo necesitaba. Incluso después de graduarse y trabajar, el muchacho vivía pidiendo dinero prestado. Siempre era para inversiones, para oportunidades imperdibles. Al principio, Mariana y yo caíamos en ese discurso, pero cuando vimos que el dinero desaparecía y no aparecía ningún retorno, comenzamos a decir no. Fue cuando la relación se enfrió. Las visitas se volvieron más raras, llamadas solo cuando necesitaba algo. Cuando Mariana enfermó en 2019, él apareció algunas veces en el hospital, pero después de que ella partió en 2020, víctima de un AVC fulminante, desapareció por completo. En 5 años vino a verme quizás unas 4 veces, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. A principios de 2025 noté un cambio. De repente, Miguel comenzó a llamarme con más frecuencia, preguntando por mi salud, por mi vida. Hablaba de Laura, de cómo se estaban estableciendo, de cómo querían visitarme más. Aquello me pareció extraño, pero el corazón de padre es tonto. Pensé que tal vez la muerte de su madre finalmente le había hecho madurar y darse cuenta del valor de la familia. En abril, vino a visitarme con Laura. Era la primera vez que ella pisaba mi casa desde el entierro de Mariana. Los dos estaban diferentes, sonrientes, atentos. Me preguntaron sobre mi salud, si estaba tomando los medicamentos correctamente, si no me sentía solo. Hablaron sobre lo bonito que era el rancho, sobre cómo tenía un patrimonio valioso en mis manos. Laura tomó fotos de todo. En ese momento no sospeché. Pensé que era solo admiración por el lugar. Antes de irse, Miguel me llamó aparte y me hizo una propuesta. «Papá, ¿no quieres hacer un viaje con nosotros? Hace tiempo que no sales de este rancho. Estamos pensando ir a Chile en las vacaciones de julio, conocer Santiago, los Andes, esos hermosos paisajes. ¿Qué te parece?» Me quedé sorprendido y emocionado. Nunca imaginé que mi hijo me invitaría a un viaje en familia. Acepté inmediatamente, claro. Ya tenía nostalgia de ver nuevos horizontes y la idea de pasar tiempo con mi hijo me llenó de esperanza. Lo que no sabía era que aquella invitación escondía un plan que iba mucho más allá de un simple viaje familiar. Después de aquella invitación, los días pasaron volando. Miguel se encargó de todo: pasajes, hotel, seguro de viaje. Me sentía importante de nuevo, como si finalmente hubiera reconquistado mi lugar en la vida de mi hijo. Incluso me compré ropa nueva para el viaje. Fui al barbero a cortarme la barba. Quería estar presentable, mostrar que seguía siendo aquel militar que él admiraba cuando era niño. 2 semanas antes del viaje, Miguel apareció solo en mi casa. Llegó sin avisar un domingo por la mañana, cuando estaba en el patio cuidando el huerto, que era el orgullo de Mariana. Desde que se fue, mantengo cada planta de maíz, cada tomatillo, como si fuera una extensión de ella. «Papá, necesitamos resolver algunas cosas del viaje», dijo, sentándose en el porche con un montón de papeles en la mano. Traje café para nosotros y me senté para escuchar. «Estamos haciendo un seguro de viaje para todos nosotros», explicó, abriendo una carpeta. «Es un procedimiento estándar hoy en día, cobertura médica, pérdida de equipaje y todo lo demás». Me entregó algunos formularios para llenar: nombre completo,
fecha de nacimiento, número de documentos, información médica. Los llené sin pensar mucho. Confiaba en mi hijo. Después me entregó otros papeles. Ahora necesito que firmes estos. Es solo formalidad, papá. Documentos para el seguro. Comencé a firmar página por página, sin leer bien. Letra demasiado pequeña para mis ojos cansados. En la tercera o cuarta hoja algo llamó mi atención. Un valor. $1.000.000. ¿Qué valor es este, Miguel? ¿Es mucho dinero para un seguro de viaje? No. Tomó el papel rápidamente de mis manos. No, papá. Eso es solo el techo de la cobertura. Nadie va a recibir eso. Es solo el máximo que la aseguradora pagaría si ocurriera algo muy grave. Algo en su tono de voz me molestó. Pasé años interrogando a reclutas. Sé cuando alguien está ocultando algo, pero me tragué la desconfianza. Era mi hijo, después de todo, ¿qué podría salir mal? Aquella noche, después de que se fue, no pude dormir. Algo me molestaba. Me levanté y fui hasta la carpeta que había olvidado en la mesa de la sala. Dentro, encontré copias de los documentos que firmé. Me puse las gafas de lectura y esta vez examiné línea por línea. Fue cuando mi mundo se derrumbó. No era un simple seguro de viaje. Era un seguro de vida a mi nombre, con un valor de indemnización de $1.000.000, y el único beneficiario era Miguel Galindo. Me quedé paralizado, mirando aquel papel, tratando de encontrar otra explicación. Tal vez fuera un error, tal vez no había entendido bien, pero cuanto más leía, más claro quedaba. Mi hijo me había hecho firmar un seguro de vida millonario. Al día siguiente, llamé a su celular. Cayó en el buzón de voz. Lo intenté de nuevo varias veces. Nada. Envié un mensaje preguntando sobre los papeles. Respondió horas después. Es todo normal, papá. Todo el mundo hace esto antes de viajar al extranjero. Aquella semana comencé a prestar más atención a las noticias. Recuerdo haber oído en la radio sobre un caso de fraude de seguro de vida. Un hombre que intentó matar a su padre en un viaje para recibir el dinero. ¿Sería posible? Mi Miguel no haría eso. Decidí hacer mi propia investigación. Con el número de la póliza en mano, llamé a la aseguradora fingiendo que quería confirmar algunos detalles. «Me gustaría saber si esta póliza ya está vigente», pregunté a la operadora. «Sí, señor. La póliza número 278-218-19 está vigente desde el pago realizado hace una semana, y la cobertura vale para cualquier tipo de accidente». Hubo una pausa del otro lado. «Señor, el seguro cubre muerte por causas naturales o accidentales, incluyendo accidentes en transportes como avión. Solo el suicidio no está cubierto en los primeros 2 años de contrato». Mi corazón se congeló. Avión. La palabra quedó resonando en mi cabeza. Mi hijo sabía que yo, como expiloto, no tenía miedo de volar. Siempre decía que morir en un avión sería una ironía poética para quien pasó toda la vida pilotando. Comencé a unir las piezas. La súbita aproximación en los últimos meses, la invitación al viaje, Laura fotografiando el rancho, probablemente evaluando cuánto valía, y ahora un seguro de vida de $1 millón. Estaban planeando mi muerte. No pude comer bien en los días siguientes. Perdí el sueño. Pensé en confrontar a mi hijo, pero algo me decía que esperara. Si estaba equivocado, sería una acusación terrible. Si estaba en lo cierto, quizás era mejor que él no supiera que lo había descubierto. Una semana antes del viaje, recibí una llamada de Miguel. «Papá, tuvimos que cambiar la ruta. Vamos a hacer una escala en Monterrey antes de seguir a Santiago. Laura consiguió unos pasajes más baratos, así». Aquello me sonó extraño. Pasajes más baratos. Él estaba gastando $1 millón en un seguro, pero economizando en los pasajes. «¿Qué aerolínea vamos a usar?», pregunté tratando de sonar casual. «Aerosur», respondió. «¿La conoces?» La conocía, sí. Una compañía menor con aviones más antiguos. Había tenido problemas técnicos recientemente, según las noticias. Mi sospecha aumentó aún más. «Y vamos todos juntos, ¿verdad? ¿En el mismo vuelo?», insistí. Hubo un silencio. «En realidad, papá, Laura y yo vamos un día antes. Necesitamos resolver algunas cosas en Monterrey. Tú vas al día siguiente y nos encontramos allá.
La respiración se me hizo difícil. Cada palabra suya ahora parecía confirmar mis peores sospechas. No querían estar en el mismo avión que yo. Me estaban poniendo en un vuelo separado, en una compañía de reputación cuestionable, después de hacer un seguro millonario a mi nombre. La víspera del viaje no aguanté y llamé a mi antiguo compañero de la FAM, el coronel Silveira. Le conté todo, todas mis sospechas. Se quedó en silencio por largo tiempo. Herminio, esto es muy grave. ¿Tienes pruebas? Tengo los documentos del seguro, las copias de los correos sobre el cambio de vuelo. Mira, te voy a dar un consejo. Ve al aeropuerto mañana, como si nada hubiera pasado. Tengo un contacto en la Policía Federal que trabaja en el sector de seguridad aeroportuaria. Voy a hablar con él. No confrontes a tu hijo antes de eso. Pasé la noche en vela. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Dónde me equivoqué en la crianza de mi hijo para que considerara matar a su propio padre por dinero? El dolor en el pecho era insoportable, peor que cualquier dolor físico que haya sentido. Por la mañana, arreglé mi maleta como estaba planeado. Miguel envió un conductor de aplicación a recogerme. Ni él ni Laura aparecieron para llevarme al aeropuerto. Dijeron que ya estaban en Monterrey. Llegué al aeropuerto Benito Juárez a las 13 horas para un vuelo que saldría a las 15:30. Hice el check-in, despaché el equipaje, todo automático, como un zombi. Mi mente estaba en otro lugar, tratando de procesar la traición, buscando aún una explicación que no fuera tan terrible. Cuando entré en la zona de embarque, vi a un hombre de traje observándome. No se acercó, solo saludó discretamente. Imaginé que sería el contacto del coronel Silveira. Fui llamado para el embarque. Caminé por la pasarela hacia el avión, las piernas pesadas como plomo. La azafata en la puerta me recibió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, señor. Asiento 14A, pasillo a la derecha». Mientras caminaba por el estrecho pasillo del avión, noté a una azafata joven observándome intensamente. Debía tener unos 30 años, cabello recogido en un moño perfecto. Cuando pasé junto a ella, nuestras miradas se cruzaron y algo en su mirada me pareció familiar. Encontré mi asiento y me acomodé. La azafata, como había notado, pasó junto a mí varias veces durante el embarque de los otros pasajeros, siempre mirándome de reojo. En la cuarta o quinta pasada, se detuvo a mi lado y se inclinó, como si estuviera verificando algo. «¿Usted es Herminio Galindo, expiloto de la FAM?», susurró. Sorprendido respondí que sí. «Soy Camila Navarro. Mi padre era el teniente Navarro. Sirvió con usted en los años 90. Él hablaba mucho de usted». Lo recordé al momento. Navarro había sido mi copiloto durante casi 2 años. Un excelente oficial. Antes de que pudiera responder, ella continuó, ahora en un tono urgente y bajo. «Finja que se siente mal y baje del avión ahora». Me quedé confundido. «¿Cómo así? ¿Por qué?» «Por favor, confíe en mí. Finja que se siente mal y salga del avión». Se alejó rápidamente como si nada hubiera pasado. Me quedé allí sin entender, pensando si debería seguir aquel extraño consejo. ¿Podría ser algún tipo de trampa o sería otra señal? 5 minutos después, cuando el avión ya estaba casi completamente abordado, la azafata regresó. Esta vez, su rostro estaba pálido. «Por favor, señor Galindo, es en serio. Salga del avión ahora». Algo en la urgencia de su voz me convenció. Me levanté y le hice una señal. «Me estoy sintiendo mal. Necesito desembarcar». Ella pareció visiblemente aliviada y me condujo hacia afuera. Mientras caminábamos de regreso por la pasarela, susurró, «Vaya a la sala de administración del aeropuerto. Pregunte por el agente Mendoza. Él le está esperando». Hice como ella me orientó. En la administración, el hombre de traje que había visto antes estaba allí. «Señor Galindo, soy el agente Mendoza de la Policía Federal. Su amigo, el coronel Silveira, se puso en contacto con nosotros». «¿Qué está pasando?», pregunté confuso y asustado. «Recibimos una denuncia anónima anoche sobre un posible fraude de seguro. Su nombre estaba involucrado como posible víctima». Mi mundo giró. ¿Quién hizo la denuncia? «No lo sabemos.
Fue un correo electrónico anónimo con documentos adjuntos, una póliza de seguro de vida a su nombre y una copia de una transferencia bancaria sospechosa. Estamos investigando. Me senté, las piernas temblando. Entonces era verdad. No era solo paranoia de un viejo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora vamos a esperar. El vuelo despegará. Si realmente hay un intento de defraudar al seguro, los involucrados actuarán creyendo que usted está a bordo. 30 minutos después, el vuelo despegó sin mí. Me quedé en la sala de administración con el agente Mendoza y otros 2 policías. Nadie decía nada, el silencio era opresivo. 1 hora después recibimos la noticia. El vuelo había regresado al aeropuerto por cuestiones técnicas. Cuando la aeronave aterrizó, estaba escoltada por vehículos de la Policía Federal. ¿Qué pasó?, pregunté al agente. Un intento de activar falsamente el seguro. Alguien llamó a la compañía aérea reportando una bomba en el avión. La llamada vino de un teléfono desechable, pero conseguimos rastrear la ubicación. Era un hotel en Monterrey. Cerré los ojos sintiendo un dolor profundo. Mi hijo está hospedado en un hotel en Monterrey. El agente asintió sombríamente. Lo sabemos. 2 horas después, la azafata Camila vino a verme. Estaba en su uniforme impecable, pero los ojos revelaban cansancio. «¿Cómo está usted?», preguntó gentilmente. «¿Cómo supo?», pregunté en respuesta. «¿Cómo supo que estaba en peligro?». Ella se sentó a mi lado. Escuché una conversación en mi radio. La Policía Federal había solicitado monitoreo especial del vuelo, pero sin alarma para no asustar a los pasajeros. Cuando vi su nombre en la lista y lo reconocí, bueno, mi padre siempre dijo que usted salvó su vida en aquel aterrizaje de emergencia en Veracruz. Pensé que era hora de devolver el favor. Las lágrimas vinieron a mis ojos. Su padre era un gran hombre. Él decía lo mismo de usted. Ella apretó mi mano arrugada entre las suyas, jóvenes y firmes. La policía arrestó a 2 personas en un hotel en Monterrey, un hombre y una mujer. Tenían documentos falsos con su nombre. Mi corazón se hundió aún más. Eran mi hijo y mi nuera. Ella no dijo nada, solo sostuvo mi mano con más fuerza. El agente Mendoza se acercó. «Señor Galindo, necesitamos su declaración formal, y después, bueno, su hijo y la esposa están siendo traídos aquí. Serán arrestados en flagrante por intento de fraude y otros crímenes que pueden caracterizarse durante la investigación». En aquel momento no podía sentir rabia, solo una tristeza inmensa, un vacío. ¿Dónde salió todo mal? ¿Cómo mi propio hijo, al que crié con tanto amor, llegó a este punto? ¿Puedo verlos?, pregunté. El agente dudó. «No es recomendable en este momento. Ellos aún no saben que usted no estaba en el avión». Entonces entendí. Para Miguel y Laura el plan había salido bien, al menos parcialmente. El avión había regresado debido a la falsa alarma de bomba, pero probablemente pensaban que yo seguía a bordo vivo. «Quiero ver sus rostros», insistí. «Quiero ver su reacción cuando descubran que estoy vivo». El agente intercambió miradas con sus colegas. «Podemos arreglar eso, pero tendrá que quedarse detrás de un vidrio. Ellos no podrán verlo». Asentí con la cabeza. Era suficiente. Horas después, vi a mi hijo y a mi nuera ser traídos esposados a una sala de interrogatorio. Observé a través del vidrio espejado. Miguel parecía un extraño para mí. El rostro contorsionado en una mezcla de rabia y miedo, los ojos fríos y calculadores. A su lado, Laura parecía igualmente fría, pero más controlada. El agente entró en la sala y colocó una carpeta sobre la mesa. «Señor Miguel Galindo. Señora Laura Galindo. Están siendo arrestados por intento de fraude contra aseguradora, intento de estafa, falsedad ideológica y posible intento de homicidio». Miguel fingió indignación. «Esto es un absurdo. ¿De qué están hablando?». El agente abrió la carpeta y sacó los documentos del seguro. «¿Reconoce esto?». Mi hijo palideció, pero mantuvo la postura. «Es un seguro normal para mi padre. Iba a viajar con nosotros a Chile». «¿Y dónde está su padre ahora, señor?», preguntó el agente. Miguel dudó. «En el avión, que tuvo problemas técnicos, supongo. Estamos muy preocupados».
El agente sonrió fríamente. Es curioso que mencione eso, porque tenemos evidencias de que fue usted quien hizo la llamada anónima reportando una bomba en el avión. Laura soltó un pequeño gemido. Miguel se mantuvo en silencio. Pero lo más interesante, continuó el agente, es que su padre nunca estuvo en ese avión. Los ojos de Miguel se agrandaron. ¿Cómo así? Desembarcó antes del despegue por un feliz azar del destino. En ese momento el agente miró directamente hacia el vidrio donde yo estaba. Fue una señal. Golpeé el vidrio 3 veces como habíamos acordado. El sonido hizo que Miguel y Laura miraran en dirección al espejo. No podían verme, pero sabían que alguien estaba allí. Su padre está vivo, señor Galindo, y testificará contra usted. Vi a mi hijo desplomarse en la silla, el rostro una máscara de desesperación. No era la desesperación de quien es acusado injustamente, sino de quien ve su meticuloso plan desmoronarse. En aquel momento algo dentro de mí murió. El amor que aún guardaba por mi hijo se transformó en cenizas. Ya no era mi Miguel allí. Era un extraño, un criminal frío que había planeado mi muerte por dinero. Salí de la sala en silencio, las piernas débiles, el corazón destrozado. La azafata Camila me esperaba afuera. ¿Está bien?, preguntó preocupada. Miré hacia ella, hacia aquel rostro joven que me recordaba una época mejor cuando volaba por los cielos de México, con hombres honorables como su padre. No, respondí honestamente. No estoy bien, pero lo estaré gracias a ti. En los días siguientes, mi vida dio un vuelco. La historia del piloto jubilado que escapó de una trampa mortal planeada por su propio hijo se filtró a la prensa. Reporteros aparecieron en mi rancho, queriendo entrevistas, fotos, detalles sórdidos. Me negué a todos. Mi dolor no era un espectáculo. La investigación avanzó rápidamente. La Policía Federal encontró evidencias irrefutables contra Miguel y Laura. Además del seguro fraudulento a mi nombre, descubrieron un plan detallado en la computadora de ella. Hojas de cálculo con valores de mi jubilación, fotos del rancho con anotaciones sobre el valor de mercado, investigaciones sobre cómo vender propiedades rurales rápidamente. Lo más impactante fue descubrir que no era la primera vez que intentaban algo así. La policía encontró indicios de que habían hecho un seguro similar para la madre de Laura 2 años antes. La señora falleció por causas aparentemente naturales poco después, y ellos recibieron una indemnización considerable. Ahora los investigadores estaban reexaminando aquel caso. Mi salvación vino de lugares inesperados. El coronel Silveira, mi viejo amigo de la FAM, fue fundamental al alertar a las autoridades. La azafata Camila, hija de un hombre al que ayudé en el pasado, tuvo el coraje de alertarme en el momento crucial. Y estaba también la misteriosa denuncia anónima que llegó a la Policía Federal la víspera. 2 semanas después del incidente, recibí la visita del agente Mendoza en mi casa. Traía novedades sobre el caso. Descubrimos quién hizo la denuncia anónima, dijo, sentado en mi porche tomando un café que preparé. ¿Quién fue?, pregunté curioso. La secretaria de su hijo. Aparentemente escuchó una conversación comprometedora entre él y su esposa, vio algunos documentos sospechosos y decidió alertar a las autoridades. Recordé vagamente a la joven, una muchacha seria, con gafas, que había visto 1 o 2 veces en la oficina de Miguel. Necesito agradecerle, murmuré. Ella prefirió mantener el anonimato. Teme represalias. Asentí comprendiendo. ¿Y los acusados? El agente dejó la taza en la mesa. Continúan detenidos. La audiencia de custodia mantuvo la prisión preventiva. Los crímenes son graves, señor Galindo. Intento de fraude calificado, falsedad ideológica y lo peor, fuertes indicios de intento de homicidio calificado. Su hijo está mirando a una pena que puede llegar a 30 años. 30 años. Mi hijo pasaría más tiempo en prisión que el que pasó en mi casa como niño. Era un pensamiento devastador. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté sin saber exactamente lo que quería decir con eso. El agente me miró con comprensión. Usted es la víctima, señor Galindo. Su testimonio será crucial en el juicio, pero entenderé si quiere suavizarlo. No,
Lo interrumpí sintiendo una firmeza que no experimentaba desde los días de mando en la FAM. No voy a suavizar nada. Voy a contar exactamente lo que sucedió. Lo que ellos hicieron no tiene perdón. El agente asintió respetuosamente. Comprendo. Hay una cosa más que necesito informarle. Encontramos documentos mostrando que su hijo había contratado a un falsificador para forjar un testamento a su nombre. Si el plan original fallaba, si el accidente de avión no ocurría, tenían un plan B. Sentí un escalofrío. ¿Qué plan? Envenenamiento gradual. Encontramos sustancias sospechosas en su casa y búsquedas en el historial del computador sobre venenos indetectables. Cerré los ojos intentando asimilar el horror de todo aquello. Mi propio hijo, planeando metódicamente mi muerte de múltiples formas. Había algo más en juego, continuó el agente. Descubrimos que su hijo está endeudado hasta el cuello. Deudas de juego, préstamos con altos intereses. Necesitaba dinero rápido, mucho dinero. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. Los pedidos constantes de préstamos a lo largo de los años, las historias sobre inversiones que nunca daban retorno. Mi hijo no era solo un asesino en potencia, era un jugador compulsivo que había cavado su propio hoyo. En los meses que siguieron, el proceso judicial avanzó. Tuve que declarar varias veces, cada una más dolorosa que la anterior. Ver a mi hijo en el tribunal usando esposas, evitando mi mirada, era como tener un puñal clavado en el pecho repetidamente. En una de las audiencias, nuestras miradas finalmente se cruzaron. No vi arrepentimiento en esos ojos, solo rabia y frustración por haber sido atrapado. En ese momento, entendí que el niño que crié con tanto amor realmente ya no existía. Tal vez nunca existió. El juicio fue rápido para los estándares de la justicia mexicana. Las pruebas eran abrumadoras. Miguel fue condenado a 25 años de prisión por intento de homicidio calificado, fraude y otros delitos. Laura recibió 18 años como cómplice y coautora. Cuando se leyó la sentencia, no sentí alegría ni satisfacción, solo un vacío inmenso y la certeza de que la justicia, por más severa que fuera, no podría reparar el daño en mi alma. Después del juicio, volví a mi rancho en Oaxaca. Los vecinos que antes me miraban con lástima o curiosidad mórbida, ahora demostraban un respeto silencioso. Había sobrevivido no solo a un intento de asesinato, sino a la peor de las traiciones. Un mes después de la sentencia, recibí una carta de la prisión. Era de Miguel. Dudé por días antes de abrirla. Cuando finalmente reuní el coraje, encontré no una petición de perdón, sino acusaciones amargas e intentos de justificar lo injustificable. Me culpaba por sus problemas, por su infancia supuestamente descuidada, por presiones que decía haber sufrido para ser perfecto. Terminaba diciendo que yo jamás entendería. Quemé la carta esa misma noche, viendo las llamas consumir aquellas palabras venenosas. Era el último acto de una relación que había terminado mucho antes de aquel día en el aeropuerto. Curiosamente, mi salvación vino de donde menos esperaba. Camila, la azafata que me alertó en el avión, comenzó a visitarme regularmente. Al principio eran visitas formales. Venía con alguna excusa, trayendo frutas o simplemente para ver cómo estaba. Con el tiempo las visitas se volvieron más frecuentes y nuestra relación más cercana. Ella me contaba historias sobre su padre, el teniente Navarro, que desafortunadamente había fallecido algunos años antes. A través de ella redescubrí buenos recuerdos de la FAM, memorias que la amargura reciente había oscurecido. En una de esas visitas, ella trajo un regalo, un pequeño modelo de avión del mismo tipo que yo pilotaba en los años 80. Lo encontré entre las cosas de mi padre, explicó. Él guardaba esto con mucho cariño. Dijo que fue un regalo suyo después de aquel aterrizaje en Veracruz. Lo recordé al instante. Le había dado ese modelo a Navarro después de salvar un avión con problemas hidráulicos. Fue un aterrizaje arriesgado, pero conseguimos traer a todos a salvo. Su padre era un héroe, le dije, sosteniendo el avioncito con cariño.
Igual que usted, respondió ella simplemente. En aquel momento algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que, a pesar de la devastadora traición de mi hijo, aún había bondad en el mundo. Aún había personas que valoraban el honor, la gratitud y los lazos verdaderos. La hija de Navarro salvando mi vida décadas después de que yo ayudara a su padre, era un ciclo de bien que ni toda la maldad del mundo podría romper. Otro apoyo inesperado vino de la comunidad de pilotos veteranos. Cuando la historia se difundió, recibí docenas de cartas, visitas y llamadas de antiguos colegas de la FAM. Hombres con quienes había volado décadas atrás, algunos que apenas recordaba, se esforzaron en demostrar solidaridad. El coronel Silveira organizó un almuerzo con veteranos en mi honor. Aquel día, rodeado por hombres que entendían el valor de la lealtad y el honor, sentí que aún tenía una familia, no de sangre, pero de elección y de principios compartidos. Herminio, dijo el coronel en un brindis, siempre fuiste uno de los mejores entre nosotros, no por tus hazañas en los cielos, sino por tu carácter, y eso, mi amigo, nadie puede quitártelo. Las lágrimas vinieron a mis ojos. En medio del dolor de la traición, aquel reconocimiento era como un bálsamo. La noticia del caso llegó incluso a los altos mandos de la Fuerza Aérea. Un día recibí la visita de un general, un joven oficial que no conocía personalmente. Teniente Coronel Galindo, me llamó por mi título militar haciendo un saludo en la puerta de mi casa. Vengo, en nombre del mando de la aeronáutica, a expresar nuestra solidaridad. Usted honró el juramento que hizo a la patria, y la patria no olvida a sus hijos leales. Fue una formalidad, claro, pero significó mucho para este viejo soldado. Saber que aún era respetado, que mi nombre no había sido manchado por el crimen de mi hijo, trajo algo de paz a mi atormentado corazón. Con el tiempo encontré una nueva rutina. El dolor nunca desapareció por completo, como podría, pero aprendí a convivir con él. Volví a dar clases de pilotaje para jóvenes cadetes 2 veces por semana. No en la cabina, claro. Mi visión ya no lo permitía, pero en simuladores y aulas. Compartir mi conocimiento con las nuevas generaciones daba un propósito a mi existencia. También descubrí el poder de la escritura. Comencé a registrar mis memorias, no solo sobre el evento traumático con mi hijo, sino sobre toda mi vida en los cielos de México. Las historias de rescates arriesgados, aterrizajes de emergencia, misiones en áreas remotas de Chiapas. Era terapéutico y de alguna manera me reconectaba con el hombre que fui antes de la traición. Lo más sorprendente fue cuando recibí una invitación para dar conferencias sobre seguridad de vuelo en universidades. Mi experiencia, tanto profesional como personal, me había convertido en una voz única sobre el tema de la confianza y la vigilancia. El rancho, que por un breve periodo fue objeto de codicia y casi mi tumba, se convirtió nuevamente en mi refugio. Amplié el huerto que Mariana comenzó, planté más árboles frutales. Cada planta que crecía era una pequeña victoria contra la muerte que casi me alcanzó. En una de esas tardes, trabajando en el huerto, tuve una epifanía. El dinero de mi jubilación, que mi hijo tanto codiciaba, podría ser usado para algo bueno. Contacté con un abogado y creé una pequeña fundación, el Fondo Mariana Galindo, para ayudar a hijos de militares fallecidos a estudiar aviación. Sería lo que ella habría querido, le expliqué al abogado, transformar algo malo en algo que ayude a otros. Un año después del juicio, recibí la noticia de que la investigación sobre la muerte de la madre de Laura había sido reabierta. Las autoridades encontraron evidencias suficientes para acusar a Laura de envenenamiento. Se presentaron nuevos cargos y su sentencia probablemente sería aumentada. No sentí satisfacción con esto, solo una tristeza profunda al percibir el alcance de la oscuridad que habitaba en aquellas 2 personas. ¿Cuántas otras vidas habrían destruido si no hubieran sido detenidos? Un domingo por la tarde, Camila apareció sin aviso. Estaba libre, con el cabello suelto al viento, tan diferente de la azafata impecable que me salvó aquel día fatídico. «Traje algo para usted», dijo,
entregándome un sobre. Dentro había una carta de Aerosur, la aerolínea del vuelo que debería haber tomado. Era una invitación para participar en un programa de entrenamiento de seguridad para azafatas. «Quieren que usted comparta su experiencia», explicó Camila, «para ayudar a identificar posibles situaciones sospechosas». Miré a aquella joven que había arriesgado su carrera para alertarme, para salvarme, y entonces tomé una decisión que cambiaría los últimos capítulos de mi vida. «Voy a aceptar», dije, «pero con una condición, que tú me ayudes a montar ese entrenamiento». Su sonrisa fue como un rayo de sol rompiendo nubes oscuras, y en ese momento entendí que incluso de las peores traiciones pueden hacer algo bueno si elegimos el camino correcto. 3 años han pasado desde aquel día fatídico en el aeropuerto. El tiempo, ese viejo compañero, ha ido suavizando algunas heridas, aunque otras permanecen abiertas. Como piloto, aprendí que las cicatrices son mapas de donde hemos estado, no necesariamente de a dónde vamos. Hoy, a los 75 años, mi vida ha tomado rumbos que jamás imaginé. El programa de entrenamiento con Aerosur creció y se expandió a otras aerolíneas. Viajé por varias ciudades mexicanas, compartiendo mi experiencia con jóvenes azafatas y agentes de seguridad. Me convertí, irónicamente, en una referencia en prevención de fraudes y crímenes en ambiente aeroportuario. La historia del viejo piloto que escapó de la trampa de su propio hijo se volvió un caso de estudio en academias de policía. No me enorgullezco de eso, pero si mi dolor puede evitar que otros pasen por lo mismo, entonces tiene algún propósito. Camila se convirtió en más que una amiga. Es como la hija que nunca tuve. Ascendida a jefa de cabina, frecuentemente me llama para contarme sobre sus vuelos, sus experiencias. A veces viene a pasar los fines de semana aquí en el rancho, trayendo vida y juventud a esta casa que ya conoció tanta tristeza. Me llama cariñosamente comandante, como lo hacía su padre décadas atrás. El Fondo Mariana Galindo ya ha ayudado a 15 jóvenes a iniciar sus estudios en aviación. Ver a estos muchachos y muchachas con ojos brillantes de esperanza, al hablar sobre sus sueños de volar, me devuelve un poco de fe en la humanidad que casi perdí. Cuando visito la escuela de aviación y veo sus uniformes impecables, me recuerdo a mí mismo a los 18 años, lleno de ideales y coraje. En cuanto a Miguel y Laura, evito pensar en ellos. Las noticias me llegan ocasionalmente. El abogado me informó que Laura fue condenada por asesinato en el caso de su madre, sumando 15 años más a su pena. Miguel, por su parte, intentó reducir su sentencia cooperando con las autoridades en otros casos de fraude. No sé si lo consiguió y, sinceramente, ya no me importa. Hace 2 años recibí una carta de un joven abogado que representaba a mi hijo. Era una petición formal para que lo visitara en prisión. Me negué. Algunas puertas, una vez cerradas, es mejor que permanezcan así, no por odio o deseo de venganza, sino por autopreservación. En compensación, los lazos con mi familia ampliada se fortalecieron. Los veteranos de la FAM se volvieron una presencia constante en mi vida. Una vez al mes, nos reunimos para una barbacoa aquí en el rancho. Viejos pilotos contando historias antiguas, exagerando hazañas, riendo de peligros pasados. Es en esos momentos que me siento verdaderamente en casa. El coronel Silveira, ahora con problemas de salud, se mudó a una pequeña casa a solo 2 kilómetros de la mía. Nos visitamos casi diariamente. 2 viejos militares apoyándose el uno al otro en la batalla final que todos eventualmente enfrentamos. El paso del tiempo. ¿Sabes, Herminio?, me dijo cierta tarde mientras observábamos la puesta de sol en el porche. Creo que hemos aprendido más sobre lealtad en los últimos años que en toda nuestra carrera militar. Tenía razón. La verdadera lealtad no viene de rangos, juramentos o incluso lazos de sangre. Viene de elecciones diarias, de pequeños actos de valentía y bondad que se acumulan a lo largo del tiempo. En una mañana de domingo, hace aproximadamente 1 año, tuve una sorpresa. Un joven de unos 20 años apareció en mi portón, alto, cabello oscuro, ojos verdes familiares. «¿Usted es el teniente coronel Herminio Galindo?»,
preguntó nervioso. Confirmé, intrigado con aquella visita inesperada. Soy Lucas Navarro, se presentó. Nieto del teniente Navarro. Camila es mi tía. Lo invité a entrar, curioso sobre el motivo de su visita. Estoy en el proceso de selección para la Academia de la Fuerza Aérea, explicó mientras caminábamos hasta el porche. Mi tía y mi abuelo hablaron tanto de usted que, bueno, quería conocerlo personalmente antes de las pruebas. Aquel encuentro fue como cerrar un círculo. El nieto de mi antiguo copiloto, siguiendo los pasos del abuelo y, de cierta forma, los míos también. Conversamos por horas. Le conté historias de mis tiempos de cadete, le di consejos sobre las pruebas, compartí experiencias que podrían ayudarlo. Cuando estaba por irse, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Coronel, después de todo lo que ha pasado, ¿aún cree que vale la pena confiar en las personas? Miré a aquel joven tan lleno de esperanza e incertidumbres como todos fuimos alguna vez. Pensé en Miguel y en la profunda traición que sufrí. Pensé en Camila, arriesgando su empleo para salvar a un viejo que apenas conocía. Pensé en los veteranos de la FAM, en el coronel Silveira, en todos los que me tendieron la mano cuando más lo necesité. Hijo, respondí finalmente, confiar es como volar, tiene riesgos y a veces caes, pero si dejas que el miedo te impida hacerlo, nunca conocerás el cielo. 6 meses después, recibí una llamada emocionada de Lucas. Había sido aprobado en la AFA. Hoy está en su 2º año de formación y a veces me llama para contarme sobre sus primeros vuelos o pedirme consejos. Es extraño cómo la vida da vueltas. El nieto del hombre que voló a mi lado ahora sigue un camino que ayudé a abrir. El rancho que casi fue mi fin se convirtió en un nuevo comienzo. Amplié la casa, construí un pequeño cobertizo donde guardo recuerdos de mi carrera, uniformes, medallas, fotos antiguas. Es un pequeño museo particular que los jóvenes cadetes ocasionalmente visitan, curiosos por conocer la historia de la aviación militar mexicana a través de los ojos de quien la vivió. El huerto que Mariana comenzó ahora es enorme. Tengo más frutas de las que puedo comer y las distribuyo a los vecinos y a un asilo de ancianos en la ciudad. Los árboles de mango están enormes, dando sombra generosa en los días calurosos de verano. Bajo ellos, muchas veces me siento con un cuaderno, continuando escribiendo mis memorias. El año pasado, un editor se interesó por mi manuscrito. Volando entre nubes y traiciones, Memorias de un piloto, será publicado el próximo mes. Nunca imaginé convertirme en escritor a los 75 años, pero la vida tiene estas sorpresas. El dolor de la traición nunca desaparece completamente. En ciertos días, cuando el viento sopla de determinada manera o cuando escucho una canción que a Miguel le gustaba en su infancia, siento un apretón en el pecho. Me pregunto dónde me equivoqué, qué podría haber hecho diferente, pero he aprendido a no torturarme con estas preguntas sin respuesta. Como expliqué a los jóvenes cadetes en una conferencia reciente, la traición es como una turbulencia inesperada. Puede sacudir la aeronave, puede causar daños, puede incluso derribarte del cielo. Pero un buen piloto no se queda mirando el radar después de la tormenta. Verifica los daños, hace las reparaciones necesarias y continúa volando. Hace 2 semanas recibí una noticia que me conmocionó. Miguel intentó suicidarse en prisión. Sobrevivió, pero está en estado grave. El director del presidio me llamó personalmente, preguntando si me gustaría visitarlo. Pasé noches en vela, reflexionando sobre qué hacer. Al final decidí ir no por él, sino por mí, para cerrar este capítulo de una vez por todas. La prisión era un lugar frío, desolador. Miguel estaba en la enfermería, esposado a la cama, incluso en su estado debilitado. Cuando entré en la habitación, sus ojos, tan parecidos a los de su madre, se agrandaron de sorpresa. Estaba delgado, pálido, con el rostro marcado por el tiempo y por las elecciones que hizo. «Papá», murmuró con voz débil. Me senté al lado de la cama, manteniendo la distancia. No había ira en mí, solo una profunda tristeza. «¿Por qué viniste?», preguntó.
Para entender, respondí honestamente, para intentar comprender cómo llegamos a esto. Él desvió la mirada. Por un largo momento, ninguno de nosotros habló. El silencio pesado era interrumpido apenas por el bip monótono de los monitores. No sé explicarlo, dijo finalmente. Empezó con pequeñas deudas, después se hicieron mayores y entonces era como estar en un avión en caída libre. ¿Harías cualquier cosa para sobrevivir, incluso matar a tu propio padre? Pregunté con voz calma, sin acusación. Él cerró los ojos, una lágrima corriendo por su rostro delgado. Me convencí de que ya habías vivido tu vida, que estabas solo, que tal vez sería incluso un alivio para ti. Negué con la cabeza. No sabías nada sobre mi vida, Miguel. Nunca te interesaste en saber. Él no respondió. No había defensa posible. Vine aquí para decirte una cosa, continué. Te perdono. Sus ojos se abrieron incrédulos, no porque lo merezcas, o porque lo que hiciste tenga cualquier justificativa. Te perdono porque este peso es demasiado para que yo lo cargue. El perdón es para mí, no para ti. Me levanté para salir. En la puerta, me detuve y miré una última vez a aquel hombre quebrado que un día fue mi orgullo. Adiós, Miguel. Salí de aquella prisión, sintiendo como si hubiera dejado una carga pesada atrás. No había reconciliación posible, ni reconstrucción de lazos. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser rehechos, pero al dejar partir el rencor abrí espacio para más luz en mis días restantes. De vuelta al rancho, encontré a Camila y Lucas esperándome. Sabían a dónde había ido y estaban preocupados. No necesité explicar mucho. Entendieron. Aquella noche hicimos una cena simple. Conversamos sobre cosas ligeras, reímos de historias antiguas, la vida siguiendo su curso como debe ser. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una jornada larga e inesperada. De niño pobre en Oaxaca a piloto de caza, de padre orgulloso a víctima de traición, de superviviente a mentor de nuevas generaciones. La lección más importante que aprendí es que la familia no se define por la sangre, sino por las elecciones. Que confiar, incluso después de ser traicionado, no es debilidad, sino la mayor fuerza que podemos tener, y que incluso en los cielos más oscuros siempre hay una ruta de escape, un camino hacia la luz. Como decía a mis alumnos en la academia, un avión solo cae si el piloto desiste de buscar soluciones. Lo mismo vale para la vida. Mientras respiramos, mientras mantenemos el control, hay esperanza de un aterrizaje seguro. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. A los 75, cada amanecer es un regalo, cada puesta de sol una celebración. Pero sé que cuando parta, dejaré atrás más que un rancho o un nombre en una lápida. Dejaré historias, ejemplos, lecciones aprendidas de la manera más difícil. Y tal vez en algún lugar allá arriba, Mariana estará esperándome, orgullosa del hombre que continué siendo, incluso cuando el cielo se desplomó sobre mí. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Si viste hasta el final, comenta abajo la palabra comandante y no dejes de ver las otras historias aquí en el canal. En la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo y recuerden, incluso en las peores turbulencias, mantengan el rumbo y confíen en sus instrumentos. La tormenta siempre pasa. Amén.